¿Alguna vez nos hemos parado a mirar un billete de cerca? ¿A sentir el tacto del papel? ¿A ver todos esos detalles? Parece algo sólido, ¿verdad? Algo real. Pero la historia del dinero, en realidad, es la historia de cómo aprendimos a valorar algo que en el fondo no vale nada por sí mismo. Vamos a hacer un viaje para descubrir cómo pasamos de una concha a confiar en un trozo de papel o como ahora en algo que ni siquiera podemos tocar. Y es que esa es la idea central de todo, ¿eh? No es un metal, no es un papel, el dinero es, por encima de todo, una historia. Una ficción colectiva que todos hemos aceptado para poder colaborar a una escala que sería, si no, impensable. Para entender cómo hemos llegado al punto de mover fortunas con un solo clic, tenemos que irnos muy atrás, a sus orígenes más humildes. Así que venga, empecemos por el principio de todo. A ver, lo primero es desmontar un mito. Esa idea de que todo empezó con un simple «te cambio mis manzanas por tu carne». La realidad, como casi siempre, es mucho más compleja. Las primeras economías se basaban más bien en la deuda social, en una especie de «hoy por ti, mañana por mí» dentro de la propia tribu. Claro, con el tiempo, para poder comerciar con gente de fuera, con extraños, empezamos a usar objetos que eran útiles por sí mismos. Es lo que llamamos dinero mercancía. Su valor no dependía de ninguna promesa, sino de que servía para algo. Y lo curioso es que algunos de estos primeros dineros fueron sorprendentemente globales. La sal, por ejemplo, era tan valiosa para conservar alimentos que los soldados romanos cobraban parte de su paga con ella. De ahí viene la palabra salario. O las conchas de cauri, que se usaron como moneda en África, Asia y Oceanía durante siglos. Incluso el cacao en Mesoamérica. Pero claro, este sistema tenía un problema, y uno gordo. Como es fácil imaginar, comprar una casa con toneladas de sal era un lío. El dinero mercancía era pesado, era difícil de dividir y a veces se estropeaba. Era súper poco práctico para transacciones grandes. Hacía falta una nueva solución, una primera gran abstracción. Y esa solución llegó. Llegó en forma de metal. Pero ojo, no un metal cualquiera, un metal garantizado. Aquí entramos en la era en la que la confianza deja de estar en el objeto en sí y pasa a estar en la autoridad que lo respalda. Hay que quedarse con esta fecha. Alrededor del año 600 a.C., en un reino llamado Lidia, en la actual Turquía, a alguien se le ocurrió una idea que literalmente cambiaría el mundo para siempre: acuñar las primeras monedas. A ver, la clave de todo esto es que ya no hacía falta pesar el trozo de oro o plata en cada intercambio. El sello del rey, del gobernante, era una garantía, era un certificado de valor. Esto hizo que el comercio se disparara de una forma revolucionaria. La confianza, de repente, se había estandarizado. Pero, por supuesto, con la garantía, también vino la tentación de hacer trampas. Los emperadores romanos, por ejemplo, empezaron a mezclar el oro y la plata con metales más baratos para poder pagar a sus ejércitos. ¿El resultado? La primera inflación a gran escala de la historia. Y mientras esto pasaba en Occidente, al otro lado del mundo, en China, se daba un salto todavía más bestia: la invención del papel moneda, el jiaozi. Y con el papel moneda, pues llegamos al siguiente gran salto, a la siguiente abstracción. El dinero ya no necesita ser valioso en sí mismo, ni siquiera estar hecho de un material precioso. Ahora, el dinero puede ser simplemente una promesa. Pensemos en la Florencia del Renacimiento. Familias de banqueros como los Medici se dieron cuenta de algo increíble. No necesitaban mover cofres llenos de oro por toda Europa. Podían mover el dinero simplemente haciendo anotaciones en sus libros de contabilidad. Acababan de inventar el crédito moderno. La riqueza ya no era un montón de oro, sino una cifra apuntada en un libro. Este sistema acabó evolucionando hasta lo que conocemos como el patrón oro. La lógica era bastante sencilla. El billete que teníamos en el bolsillo no era el dinero de verdad. Era más bien un vale, un recibo que se podía llevar al banco en cualquier momento y cambiarlo por una cantidad fija de oro físico. El papel era solo la promesa, el oro era lo real. Pero esa promesa, ese ancla que ataba el dinero a algo físico y real, pues no iba a durar para siempre. Y así llegamos al momento, probablemente, más dramático de toda esta historia, el momento en que el dinero cortó por completo sus raíces materiales. Mucha atención a esta fecha, 1971. El presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, sale y le anuncia al mundo algo que lo va a cambiar todo. El dólar estadounidense ya no se podrá convertir en oro. El patrón oro se acaba de romper. Por primera vez en la historia de la humanidad, el dinero global queda completamente desconectado de cualquier respaldo físico. Y así es como nace el sistema que tenemos hoy en casi todo el mundo, el dinero fiat. Fiat, por si hay curiosidad, viene del latín y significa hágase. Es dinero que tiene valor sencillamente porque un gobierno decreta que lo tiene y porque todos los demás confiamos en que nos lo aceptarán como pago.
Su valor es pura confianza. Y esta abstracción ha llegado a un punto que es alucinante. De todo el dinero que existe hoy en día en el mundo, solo alrededor de un 3% tiene forma física. Solo un 3% son billetes y monedas. El 97% restante son solo ceros y unos en los servidores de los bancos. Nada más. Pero ojo, que la historia no acaba aquí. En 2009, la aparición de Bitcoin representa el último capítulo de momento. Es un intento de crear una nueva forma de dinero donde la confianza no esté en un gobierno o en un banco, sino en la criptografía, en las matemáticas puras y duras. Así que después de todo este viaje desde la sal hasta los algoritmos, volvemos a la pregunta del principio. Si no es oro, ni es papel, ni siquiera es un archivo en un ordenador, ¿qué demonios es el dinero? Bueno, pues la respuesta, al final, es tan sencilla como profunda. El dinero es una tecnología, una herramienta de comunicación social. Pensémoslo así. Es un lenguaje universal que usamos para comunicarnos valor los unos con los otros. Es la forma que tiene una sociedad de llevar la cuenta de quién ha aportado qué y quién tiene derecho a reclamar qué del trabajo colectivo. Es, en esencia, un sistema de información. Y así cerramos el círculo. El dinero funciona porque todos creemos en la misma historia. Una historia que nos ha permitido construir ciudades, explorar el espacio y crear todo lo que llamamos civilización. Es, al final, la prueba de que nuestra mayor fortaleza como especie es esa capacidad de cooperar creyendo en ficciones compartidas.